Uno de los mensajes claves y que creo que es como de lo más importante es que en realidad a veces creemos que la salud del hueso nos debe de empezar a preocupar cuando somos personas de la tercera edad y en realidad se debe de cuidar en todas las etapas y eso es algo bien importante y que tenemos que sensibilizarnos. No es un asunto que tenga que ver específicamente con envejecer e incluso por eso la sensibilización recae en que se debe de cuidar en todas las etapas. Y es desde aquella mujer que decide o aquella pareja que decide embarazarse, la adecuada suplementación de esa mujer embarazada va a influir en qué tanta densidad mineral ósea va a tener el bebé. Otra de las cosas que influye muchísimo es si tanto papá como mamá realizan ejercicio antes de embarazarse y la mujer embarazada realiza ejercicio, también le va a heredar mayor cantidad de células musculares y mayor cantidad de densidad ósea a ese bebé. Entonces, esto es lo que le llaman como programación fetal. Y si desde el nacimiento ya vienen como predeterminados los bebés para poder tener las herramientas para enfrentarse hacia el mundo, pues hay que tratar de dotarlos de lo mejor que se pueda. Y también en la etapa de la niñez, o sea, la infancia, es bien importante que los niños jueguen, que salten, porque es justo cuando se empieza a generar todo este desarrollo de densidad ósea, como toda esta reserva de hueso a lo largo de la vida, y para eso es importante tener actividades con carga, hasta incluso de resistencia, o sea, colgarse en un pasamanos, estar practicando algún deporte que lleve saltos. Esto se debe de mantener durante la adolescencia, la etapa de la adultez joven, de la adultez madura y en la tercera edad. Entonces, no es nada más algo en donde yo tenga que empezar a preocuparme después de los 50 años de edad o después de la menopausia o después de los 70 años de edad. Entonces, como les decía ahorita, es bien importante si conocen personas o familiares que estén deseando tener un hijo o que justo tienen hijos pequeños, tratar de favorecer el movimiento desde etapas muy tempranas porque se genera, digamos, ese ahorro de hueso a lo largo de su vida y digamos que ese máximo o esa máxima densidad ósea, esa máxima reserva de hueso la desarrollamos hasta los 30 años de edad, ahí se puede llegar a mantener y después ya empieza a ocurrir como un descenso. Entonces es muy importante que tengamos todos estos estímulos de movimiento a lo largo de la vida. ¿Para qué? Para que sí alcancemos esa etapa de desarrollo máximo de hueso. ¿Por qué? Porque después, como les decía, puede ser que se mantenga y después viene ese periodo de descenso que no está determinado nada más solamente por el proceso de envejecimiento, sino también por el proceso del estilo de vida que cada quien decide o qué actividades elige involucrarse o también en el proceso de suplementación. Entonces, durante el crecimiento, como les decía, tanto las actividades de bajo y alto impacto contribuyen a esa salud de hueso y como les decía, se alcanza ese pico a los 30 y de ahí viene este descenso. Obviamente, en quienes impacta más la deprivación de las hormonas es en las mujeres. Sin embargo, también en el caso de los hombres se empieza a deteriorar esa arquitectura del hueso. Entonces, en condiciones normales, existe un proceso de regeneración ósea o de remodelado óseo. Eso es normal. Digamos que esta etapa que les digo de niños es como si fuera nuestra reserva de hueso. ¿Qué tanto hueso tenemos? Pero ya que alcanzamos esa reserva de hueso, todo el tiempo se está intercambiando el hueso de tal forma que dicen que anualmente se renueva aproximadamente el 10% del esqueleto. Entonces tenemos estas células que llegan y como si rasparan o generaran huecos en el hueso, esa resorción, y otras que llegan como especie de ladrillos a poder construir y favorecer este proceso de intercambio permanente. Entonces, existe estas células de revestimiento, la resorción está dada por estas células que se llaman osteoclastos y luego llegan unas a formar nuevo hueso. Y este es un proceso en realidad natural, que si se compara, por ejemplo, en una mujer joven, pues tanto el proceso de resorción como el de formación son igualitos. O sea, lo mismo que se destruye es lo mismo que se regenera y entonces mi hueso se mantiene sano. En el caso del envejecimiento está como mayor el incremento en la resorción ósea
y esto le gana a la formación y por eso empieza a ocurrir este proceso de deterioro. Entonces, mientras me mantenga en equilibrio, estoy bien, pero esa pérdida de equilibrio me puede llevar a un proceso de enfermedad. De tal forma que también no es solamente un asunto lineal, o sea, no es nada más que nosotros estemos envejeciendo. Afortunado o desafortunadamente nos suceden cosas a lo largo de la vida. Algunos nos toca vivir con ciertas enfermedades, pasar por tratamientos, incluso el enfermarse por COVID. El proceso inflamatorio produce destrucción de células de hueso. Entonces, este proceso, digamos, como lineal, de envejecimiento, de pérdida de la arquitectura del hueso, en realidad también está favorecido por otras enfermedades. Una de ellas es la diabetes, que favorece una pérdida de hueso más acelerada, el cáncer y también parte de la terapéutica con la que se aborda, el vivir con sobrepeso o obesidad, el tener peso bajo, la artritis reumatoide, les pone aquí, ¿no? La propia pandemia por el proceso de aislamiento, la disminución en el movimiento cotidiano y el incremento en las conductas sedentarias y la baja exposición al sol, pero también enfermarse por COVID tal cual, como les decía, produce la destrucción del hueso de una manera aguda, la postración y bueno, vivir con enfermedad inflamatoria también intestinal por la mala absorción. Y lo mismo, tener, por ejemplo, enfermedad renal puede hacer que se deteriore más rápido la calidad del hueso. Entonces, casi siempre, en lugar de irnos como por estrategias preventivas, conocemos las enfermedades. O sea, es difícil que alguien vaya al doctor y, quisiera yo mantener mi salud del hueso. En realidad lo que conocemos es la enfermedad y a lo mejor esa enfermedad es la que nos preocupa o la tuvo algún familiar y lo que queremos es prevenir que no aparezca esta enfermedad. Entonces, la enfermedad icónica del hueso es la osteoporosis. Es una enfermedad metabólica que se caracteriza por tener la densidad mineral ósea baja. Esto deteriora, como veíamos en el video, la arquitectura del tejido del hueso. Y entonces, en lugar de que se vea, digamos, como más cerrado, se empieza a ver mucho más poroso y esto incrementa el riesgo de fracturas. El deterioro de la arquitectura del hueso puede ir como en la orilla del hueso, o lo que se conoce como cortical, o la parte de adentro, que son esas trabéculas. Y bueno, no es nada más en sí que nos preocupe el que se hagan como estos huecos como de panal de abeja. En realidad lo que preocupa es el que incremente el riesgo de caídas. Entonces, revisando mucho de lo que se ha hablado como en estos eventos informativos como de congresos, la verdad es que la información que se utiliza es muy alarmante y les prometo que de asunto alarmante yo nada más coloqué estas dos, porque dicen, bueno, es que sí se tiene que saber, pero también hay que ser cuidadosos al poner estas cosas alarmantes, porque cuando a veces a mí me asustan, lejos de que esa información que me asusta me lleve a la acción, a veces me deja como paralizada y digo, no, pues entonces ya no me quiero mover, ya no quiero hacer nada, porque puede ser que yo sea esa persona que le suceda algo, ¿no? Entonces, esto nada más se los pongo con fines informativos. Hay muchas más infografías que traen información que a mí se me hizo bastante como fuerte, pero se las puedo compartir. Pero volvemos a lo mismo, este es un enfoque en cuidado porque te puede pasar esto, cuidado porque enfermedad, enfermedad, enfermedad. Y a mí me gustaría que la sensación con la que se fueran después de esta plática es una sensación de mantengámonos saludables. Hay ciertas cosas que no vamos a poder controlar, pero hay otras que sí se pueden controlar, que es el estilo de vida y las elecciones que vamos tomando todos los días. Entonces, 1 de cada 3 mujeres mayores de 50 años de edad sufrirán una fractura por osteoporosis y 1 de cada 5 hombres reportan más de 8.9 millones de fracturas anuales. Esto lo refieren como una fractura cada 3 segundos. Y bueno, la preocupación de por qué están creando toda esta información en octubre va a ser el Día Mundial de la Osteoporosis, porque se ha incrementado mucho la cantidad de fracturas, han encontrado asociaciones muy fuertes a partir de la pandemia y cómo aumentaron estrepitosamente el riesgo de fracturas, se disminuyó la densidad mineral ósea por todo esto que platicábamos ahorita,
Y bueno, lo que preocupa, como decíamos, es las fracturas. Una de ellas, muy importante, es la fractura de cadera porque genera pérdida de movilidad y una baja capacidad como para mantener una vida autónoma entre los que sobreviven. Entonces también esta es otra de las que se está manejando mucho, que es, bueno, a mí lo que me preocupa es que las personas lleguen un momento en que toquen esa línea, que es la fragilidad, depender de una tercera persona para poder hacer sus actividades de la vida cotidiana. Entonces, este es un esquema de si yo no hago nada, o sea, si yo literal en mi vida dejo que evolucione mi proceso de envejecimiento sin tomar cartas en el asunto, sin hacer nada al respecto, pues evidentemente va a venir este periodo de deterioro progresivo. Y porque les decía, o sea, se atraviesan estresores, ¿no? Yo no lo quería, pero bueno, apareció a lo mejor una pandemia y eso deterioró mi capacidad funcional. Medio que tuve una recuperación, pero después me dio COVID y a lo mejor tuve otro estresor y eso me llevó a un estado que no se parece a este anterior. Y a lo mejor después de eso tuve una caída y eso me llevó a estar hospitalizado y por esa hospitalización estoy en un nivel peor y eso me genera ahora un estado de dependencia. Entonces, se va haciendo esta cadenita, pero les vuelvo a repetir, esto es si yo no hago nada al respecto, o sea, esto me va a llevar a un deterioro progresivo. Entonces, el concepto de fragilidad se refiere a 3 o más componentes de presentar debilidad, baja velocidad al momento que la persona está caminando, fatiga y baja actividad física y bueno, lo último que sería una pérdida inintencionada de peso. Entonces, la primera invitación que yo les haría es aprender a desaprender. Esta imagen que nosotros vemos como característica que dicen, ah, bueno, es una persona de la tercera edad en donde tiene esta curvatura. Estas curvaturas normalmente ocurren justo porque las personas ya viven con osteoporosis y se están disminuyendo sus espacios articulares y a veces muchas de las vértebras ya están fracturadas y eso condiciona esa postura. Entonces, la osteoporosis se puede prevenir y estas posturas se pueden prevenir si yo establezco estrategias específicas de fortalecimiento, de suplementación con vitamina D y otros factores que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, lejos de terrorear y decir, bueno, te va a pasar esto y todo eso, yo los invito a una actitud como de prevención y promoción de la salud. O sea, ¿qué debo de hacer para mantenerme sano? O sea, ¿cómo conservo mi hueso? Si ya sé que se va a perder por envejecer, ¿qué hago? ¿No? Entonces, me ocupo en lo que sí se puede modificar y tomo cartas en el asunto y me despreocupo de lo que no se puede modificar. O sea, no puedo modificar mi edad biológica, no puedo modificar mi género, mi sexo, perdón, porque tal cual las mujeres tienen mayor predisposición. No puedo modificar a lo mejor que ya estoy en posmenopausia, pero hay otras cosas que sí se pueden modificar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo cuidar yo la salud de mi hueso? Pues comiendo alimentos saludables para los huesos. Después les voy a compartir algunas de las infografías que vienen en estas páginas específicas de la Fundación de Manejo de Osteoporosis. Hacer ejercicio específico para fortalecer huesos y músculos. Mantener un peso corporal saludable, que ya vimos que los dos extremos, o sea, tanto tener peso bajo como vivir con sobrepeso y obesidad, incrementan el riesgo de perder hueso. También hay que evitar fumar, evitar el consumo excesivo de alcohol. Aquí no lo puse, ¿no? Pero el café también tratar de reducirlo a 2 tazas máximo al día. Y sobre todo prestar atención a los factores de riesgo personales. Si noto que alguien cercano a mí o yo mismo estoy perdiendo estatura, debo de sospechar que entonces mi densidad ósea está bajando, ¿no? Y no asumirlo como algo normal, así de, ah, no, qué raro, ya me midieron. Yo medía, no sé, unos 61 y estoy midiendo unos 58. Ah, pues ya me hice más chiquito, es que uno se va haciendo chiquito. O sea, no, eso es un dato de alarma, ¿no? También saber si tengo yo antecedentes hereditarios de fractura de cadera en particular, pues sí tengo mayor riesgo de tener de tener osteoporosis. El uso de algunos medicamentos, sobre todo para quien vive con artritis reumatoide o enfermedades autoinmunes, donde se utilizan muchos esteroides como el manejo, o tener cáncer, también es bien importante.
Otra de las cosas pues, es obviamente después de la menopausia, de estar en todo este periodo de climaterio. Entonces, este código QR que les puse aquí lo pueden escanear con su celular y les digo es de esta fundación del abordaje de la osteoporosis. Yo hice la prueba y desafortunadamente digo, me comprometo a buscarla, pero sale casi siempre las preguntas en inglés, entonces voy a tratar de buscarla en español para que sea como mucho más fácil. Y a partir de esto a mí me puede ir diciendo qué tanto riesgo tengo si es que ustedes no se han hecho alguna densitometría ósea. Entonces, ¿cuáles son los objetivos para mantener la salud del hueso? Es bien importante ayudar a la formación del hueso, evitar que exista este proceso de resorción del hueso acelerado, mantener la masa muscular porque existe una relación directa entre el músculo que tengo y el hueso, prevenir caídas, porque la principal como complicación son las fracturas, y mejorar también la postura, porque si no mejoro la postura estoy predispuesto también a las caídas o al momento de realizar alguna movilización a presentar también una fractura, ¿no? Entonces les pone aquí, las buenas noticias es que el movimiento ayuda a la formación del hueso, evita la resorción del hueso, mantiene la masa muscular, previene caídas y mejora postura. Entonces, ¿en qué sentido ayuda a la formación del hueso? Les decía que las células que son formadoras de hueso, que se conocen como osteocitos, responden a estímulos mecánicos, es decir, responden o están alertas de, ya hizo la persona ejercicio, entonces tengo que empezar a trabajar y a construir hueso nuevo. Entonces, responden frente a estímulos de carga. ¿Carga qué quiere decir? O sea, que yo me vaya a caminar, que yo vaya a correr, que yo salte, o responden también a mecanismos de tracción. Por eso el ejercicio de fuerza, al traccionar la articulación a partir de ejercer un movimiento contra una resistencia, se despiertan estas células formadoras de hueso y empiezan a construirlo. Y en el otro proceso que evita la resorción del hueso, se sabe que las personas cuando tienen incrementadas las conductas sedentarias, su hueso, en lugar de tener como este estado saludable normal, se empieza a llenar de tejido graso, como si ya no nada más es estos depósitos que se colocan por fuera del cuerpo y que a lo mejor nosotros los notamos muy fácilmente, sino que también a nivel de nuestro hueso, en lugar de que adentro exista propio hueso, que es lo que corresponde ahí por tejido, están con depósitos de grasa. Y justo se hace esta analogía, ¿no? Las personas que viajan al espacio, y de hecho una de las promotoras de todo este movimiento para conservar el hueso es una astronauta, mujer de Italia, que se llama Cristina Foretti, y justo ella explica, ¿no? O sea, los invito a moverse, porque justo estar ellos con condiciones antigravitacionales pierden de manera acelerada el hueso si es que no hicieran ejercicio de fuerza intenso ahí en el espacio. Entonces nos pasa casi lo mismo y por eso hacen analogías de modelo de inactividad. Ellos por no tener las condiciones gravitacionales y nosotros, no solamente por una conducta, o sea, no es, y eso ya se los he dicho, o sea, no es este estigma de que nos imaginemos todos sin hacer nada y acostados, sino que también a veces hay conductas muy placenteras y que son sedentarias y hay que reconocerlas como tales. Entonces, simplemente es generar un equilibrio entre que tenga actividades que lleven carga, que lleven impacto para favorecer la formación de hueso y tratar de disminuir aquellas que sé que favorecen como la resorción del hueso. Y esta imagen ya se las había puesto, pero ahí la pongo específicamente para ponerle foco al hueso. Entonces, la pandemia, decíamos, por la propia infección, más la baja exposición al sol, más los periodos de estrés, generaron una disminución en la formación del músculo, las personas que permanecieron inactivas. Afortunadamente los que estuvieron realizando ejercicio, bueno, eso evitó como el deterioro tan rápido. Hace que se invierta, ¿no? O sea, que en lugar de tener mayor cantidad de músculo, se invierta hacia grasa. Y también a nivel del hueso, o sea, no tener el estímulo adecuado de carga, ni las fuerzas de tracción, ni esa exposición solar para poder sintetizar la vitamina D, hace que se haya deteriorado esa arquitectura del hueso y esto aumenta el riesgo de osteoporosis y fracturas, aumenta la fragilidad y a largo plazo lo que nos preocupa es la disminución en la calidad de vida.
Y otra de las estrategias que decíamos, ¿cómo mantienes la salud del hueso? Bueno, manteniendo a tu músculo. Y eso ya sabemos que tal cual, el tener un músculo sano, la contracción hace que se liberen sustancias que también despiertan a esas células formadoras de hueso. Entonces, por eso tener buena masa muscular también tiene una relación directa con la formación del hueso. Entonces, las personas que, por ejemplo, por estar hospitalizadas, pasan todo el tiempo postrados, justo los músculos que hablamos, erectores de la espalda, que son los encargados de proteger a las vértebras, disminuyen mucho su tamaño, y entonces cuando yo hago movimientos muy sencillos como cargar de repente una cubeta o algo chiquito, puedo llegar a fracturarme porque son dos mecanismos. Por un lado se perdieron esos músculos que generaban la estabilidad en el centro del cuerpo, que protegían a las vértebras, y por otro lado ese hueso ya está mucho más poroso, hago un efecto de palanca y se puede romper. Entonces, el músculo, les decía, es una especie de corset que llega a estabilizar a toda la arquitectura del hueso. Entonces, la otra estrategia es la prevención de caídas. Y siempre en la prevención de caídas vamos a decir, no, definitivamente el movimiento ayuda en la prevención de caídas, pero no podría ser cualquier movimiento. O sea, yo no puedo decirle a alguien, mire, para disminuir el riesgo de que usted se caiga, salga y camine, porque a veces la forma de caminar está muy afectada. Entonces, por eso es que se tiene que intervenir con otro tipo de ejercicios, como ejercicios en silla o en unos ambientes más seguros, como los que se realizan. Entonces, hay muchas formas como podemos nosotros observar que la forma de caminar de las personas se va deteriorando. Y sé que esto a lo mejor es muy macroscópico, o sea, nada más veo que alguien camina mal, pero es para sensibilizarlos el por qué se hacen ciertos ejercicios. Por ejemplo, ¿por qué necesitaría yo hacer ejercicios de movilidad de tobillos? ¿Por qué tendría yo que levantar la punta de los pies? Pues porque cuando se camina se levanta la punta del pie y eso evita que las personas se caigan. ¿Por qué tendría yo que estirar la pantorrilla? Porque la pantorrilla permite que cuando tengo una buena longitud de la pantorrilla, la punta del pie se eleva perfectamente bien y ya no tengo tanto riesgo de caídas. ¿Por qué tendría yo que tener buen equilibrio? Porque cuando tengo buen equilibrio, al momento que yo estoy caminando, hay un momento de la caminata en la que estoy parada solamente en un pie. Entonces, todas estas adecuaciones que uno va haciendo a lo largo de su vida para poder compensar el movimiento, no son normales y tengo que atenderlas. Entonces, ¿en qué se basa la intervención del ejercicio en la prevención de caídas? Y afortunadamente es exactamente de lo que se está hablando para el abordaje o para la prevención de osteoporosis. A ver, es el ejercicio multicomponente, es que debo de hacer cosas que mejoren mi fuerza. ¿Cómo voy a hacer cosas que mejoren mi fuerza? Bueno, a través del uso de ligas, a través del uso de pelota, a través del uso del TRX. ¿Por qué? Porque si yo mantengo la salud de mis músculos erectores de la espalda, como lo veíamos ahorita, ellos protegen a mis vértebras y entonces estas no se fracturan. Y la propia tracción que hacen sobre las vértebras favorece la formación del hueso, así como a través de señalizaciones químicas. ¿Por qué voy a necesitar yo el apartado del ejercicio neuromotor, que es equilibrio, balance, coordinación, la parte propioceptiva y la mejora de la marcha? ¿Por qué? Pues porque necesito, como les decía ahorita, al momento de caminar, poder responder ante los eventos que están afuera, que me encontré un bache, que me encontré una piedra, y que mi cuerpo sea capaz de responder frente a ese estímulo. ¿Y cómo lo hago? Pues parándome en un pie, colocándome en la pelota y haciendo movilizaciones al frente y atrás, haciendo inclinaciones de cuerpo. Todo eso reta mi cuerpo y me ayuda a estabilizar. ¿Por qué flexibilidad? Porque la flexibilidad es mantener una articulación en su rango de movimiento, y si yo no hago nada al respecto en este proceso de deterioro, va a ocurrir que se genere esa rigidez articular. Y entonces ya voy a caminar con mis piernas más abiertas, ya no levanto la punta del pie, sigo caminando, sí es cierto, pero mi caminata ya no es una caminata tan funcional y es una caminata que me puede poner en riesgo. Y la parte aeróbica simplemente es para mantener la independencia, para que yo pueda hacer esos traslados a mayor distancia y disminuya, por supuesto, el riesgo cardiovascular.
La última intervención que implicaría la mejora de la salud del hueso es la mejora de la postura, y esto también se logra a través del ejercicio. ¿Por qué? Pues porque si yo estiro el pectoral, voy a lograr que esta tensión que se genera en la parte anterior se relaje, fortalezco la espalda alta y eso me va alineando. ¿Quién se va a caer más fácil? Alguien que tiene alineado el tronco de esta forma, igual que su pelvis y toda su pantorrilla, o alguien que está trasladado el centro de gravedad hacia adelante, ¿no? Entonces, todas estas intervenciones van a ayudar a mejorar la salud del hueso. Entonces, específicamente en movimiento, recuerden que siempre va a ser, hay que tratar de evitar las conductas sedentarias. Si no se puede, porque así trabajo, así es una de mis formas como más recreativas, porque me fascina pintar, o me fascina bordar, o me fascina leer. Entonces, bueno, tengo que romper esas conductas sedentarias, no dejar que se me junten más de 30 minutos, si viven con diabetes, o más de la hora, y tengo que romperla con periodos de movimiento que duren al menos entre 1 a 3 minutos. Tengo que aumentar mi cantidad de pasos y tengo que hacer ejercicio, y ejercicio puede ser de pie o puede ser en silla. Eso realmente no importa, lo que importa es que tenga como estrategia de multicomponente. Y quizá también esta imagen, y lo acepto, se ve un poco impresionante, pero es para sensibilizar un poco que si ya sé que me encuentro en riesgo, hay ciertas cosas que no debo de hacer. ¿Cómo sé que me encuentro en riesgo? Pues porque ya me dijeron que tengo osteoporosis, ¿no? Si me dijeron, tiene la densidad ósea baja o tiene osteopenia, no estoy en tanto riesgo. O sea, debo de establecer estrategias, pero si ya me dijeron, estás viviendo en este momento con osteoporosis, sí es importante no cargar, no realizar flexiones de columna, o sea, agacharme hacia enfrente con las piernas extendidas, no extensiones, sobre todo cargando, evitar movimientos laterales así bruscos, como cuando se me va a caer algo y trato de agarrarlo. Si lo estoy haciendo controlado y activando el centro del cuerpo, sí lo puedo hacer, pero sobre todo esto es con movimientos bruscos o con movimiento de peso. No hacer rotaciones, evitar saltos o movimientos bruscos. Entonces, esto lo que se observa aquí en el video es justo cómo ocurren algunas de las fracturas a nivel de los cuerpos vertebrales, y es al momento de realizar ya sea una flexión o una extensión forzada. Entonces, dentro de los mensajes del congreso que fue de la Asociación Mexicana del Metabolismo Óseo y Mineral, es que pues la osteoporosis es una enfermedad crónica. Sé que esto luego puede ser, la verdad, bastante desesperante, en el sentido que lo que menos quisiera uno es estar enfermo, y sobre todo en este proceso de duelo, a veces cuando te dicen, ya de por vida vas a tener que tomar algo, existe mucha resistencia, porque uno no quiere tomar medicinas, no quieres estar dependiendo de algo como por el resto de tu vida, y quisieras que simplemente por hacer algo ya se fuera eso que te está como acongojando, ¿no? Entonces, desafortunadamente no existe al momento actual una cura para la osteoporosis, entonces por eso se considera tal cual enfermedad crónica, porque quiere decir que una vez que ha sido diagnosticada, tengo que darle seguimiento, y el seguimiento y el tratamiento va a tener que ser de por vida. El diagnóstico incluye esa densitometría, pero también ahora ya están diciendo es que no solamente es que te importa cómo está la densidad del hueso, es que cómo está el músculo de esa persona, porque si no mejoras el músculo tampoco vas a poder intervenir en el hueso. La medición de la vitamina D, hablaban mucho de la pandemia, también de deficiencia de vitamina D. Obviamente en ese congreso dicen, los invitábamos a solearse y no sé qué, les digo, bueno, si estuviéramos en un congreso de dermatología dirían, por favor, nadie se asolee, ¿no? Y usen bloqueador, ¿no? Entonces, eh, también, sí es una vitamina que se tiene que medir, en ese sentido tienen que acercarse como a su médico para que se las pueda solicitar. Se tiene que acompañar también de pruebas de funcionalidad. ¿Para qué? Pues para que yo pueda evaluar qué tanto riesgo tiene esta persona de caídas, o hacer cuestionarios específicos de caídas. El tratamiento se debe de mantener, como les decía, mientras no se descubra cómo curar la enfermedad. El manejo a largo plazo involucra tratamientos secuenciales o combinados, y esto es bien importante.
porque antes se creía que tú podías iniciar el tratamiento y ese tratamiento es el que la persona iba a mantener y a veces los médicos decían, bueno, suspéndalo un ratito para evitar efectos adversos y luego lo retoma y suspenderlo un ratito y evitar efectos adversos. Y ahora en realidad lo que dicen es secuenciar los tratamientos de acuerdo a cómo se encuentra la persona de su estado de salud, pero esa es obligación de su médico. Yo nada más se los comparto para que ustedes sepan qué pueden esperar al momento de recibir una consulta. Cualquier terapia farmacológica debe de acompañarse tanto de calcio como de vitamina D y esas dosis tienen que estar individualizadas. No puedo yo decir, bueno, mi vecina se está tomando este calcio que parece muy bueno, entonces yo también me lo voy a tomar, o todo el mundo ya se está tomando vitamina D, mejor si me la tomo, ¿no? Entonces, normalmente lo que se debe de hacer es medirse los niveles de vitamina D y a partir de eso ya generar la suplementación. Y bueno, el tratamiento involucra manejo por 3 a 5 años con el mismo fármaco y luego ya se van escalonando, ¿no? 3 a 5 años otro, 3 a 5 años otro, y así sucesivamente. Y bueno, esto que nos compete mucho, todos los abordajes deben incluir intervenciones en ejercicio. Entonces, ¿qué tendría yo que preguntarle a mi médico? Supongamos que ya me están diciendo, tienes que iniciar con un medicamento para manejo de osteoporosis. Bueno, ¿qué eficacia tiene ese medicamento para prevenirme que vaya a tener yo una fractura? Eso tendría que preguntárselo. ¿Qué seguridad tiene? ¿Qué efectos adversos pudiera yo llegar a tener? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esos efectos adversos? Y algo bien importante, la comodidad, y para que ustedes puedan como adherirse, porque se los estoy como compartiendo. En realidad, desafortunadamente, una vez que se inicia ya se tiene que mantener. Entonces, hay medicamentos que son semanales, hay otros que son mensuales, trimestrales y anuales. Hay unos que son orales, hay otros que se inyectan intravenosos, o sea, directo a la vena. Obviamente también el precio, tengo que preguntarle para que sea una estrategia que yo pueda mantener a largo plazo, cuánto va a durar mi tratamiento. Entonces yo sé que de repente, a lo mejor aquí ya llegamos a una parte como donde todos nos hacemos de lado y así, no creo que sea yo, ¿no? Pero en realidad también hay tanto hombres como mujeres, podemos vivir con osteoporosis. Una de las cosas que luego dicen es, bueno, pero si yo estoy haciendo ejercicio, o sea, es como si la vida me deja a mí envejecer, si me trasladaran, no sé, a lo mejor a unos 65 años, y si yo me hago un estudio y salgo con osteopenia, y todo el mundo me diría, ay, pero qué raro si estuviste haciendo ejercicio. Sí, pero tampoco puedo hacer algo al respecto con el cómo se fue dando mi vida y todos estos eventos de crisis que uno va pasando y las cosas que se te van sumando. Entonces, también no adquiramos como esta conducta de, ay, bueno, pero qué raro si tú sí estuviste haciéndolo y ahora lo tienes, ¿no? O sea, nadie está exento de que algo nos pueda suceder. Sin embargo, se puede envejecer bien y se puede envejecer como de manera independiente, que eso es algo importante, a pesar de que la densidad ósea aparezca como anormal, ¿no? O sea, no es la densidad ósea en sí lo que nos preocupa es la independencia de las personas. Muchísimas gracias. Déjenme paro esto.